Con la teoría de Dalton, entonces habíamos revisado anteriormente la ley de proporciones definidas y la ley de proporciones múltiples, y sin embargo debemos de saber que el siguiente paso del modelo de que Dalton propusiera su hipótesis era determinar las masas relativas de los átomos de cada uno de los elementos, dado que en ese momento no había forma de determinar la masa de un átomo individual. Las masas relativas eran la mejor opción. Sin embargo, los postulados de Dalton dieron paso a una serie de experimentos que revelaron la estructura del átomo. El primer experimento fue el experimento de Thomson, que consistía en un tubo de rayos catódicos. Este tubo de rayos catódicos fueron los predecesores de los bulbos de las televisiones antiguas. Entonces consistían en una fuente de alto voltaje que estaban compuestas de una parte de un cátodo y de un ánodo, en el cual aventaba una serie de electrones. También posteriormente lo que se hacía era agregar un imán, en el cual veíamos que esa cantidad de electrones que se disparaban hacia una pared tenían cargas negativas. ¿Cómo lo sabían? Pues ponían un imán, y ese imán desviaba, si tenía carga positiva, repelía, no repelen los átomos, sino los atraen, ¿sí? Si era carga positiva, si es que se le ponía un imán con carga positiva, pero si se le ponía un imán con carga negativa, entonces los repelía. Entonces, con este experimento, Thomson pudo calcular la cantidad o la masa, la carga del electrón. El número que obtuvo, vamos a ver, el número que obtuvo fue una masa de menos 1.76 por 10 a la 8 coulomb por cada gramo. Sí, dependiendo del campo magnético al que se le era sometido. Pude encontrar la carga del electrón, pero esa carga del electrón es por cada gramo. Luego siguieron los experimentos de Millikan. En este caso, el experimento consiste en dejar caer partículas de aceite, ¿sí? Y esas partículas de aceite se dejan caer sobre de dos placas, una placa positiva y una placa negativa. También vamos a tener una cantidad determinada de energía que se les está aplicando. Las partículas de aceite se van a cargar con una cantidad de energía, ¿sí? Y estas se van a observar con un microscopio. Aquí tenemos que pueden ser observadas. Entonces, se supone que cada una de las partículas, o sea, esto lo que está haciendo es aventar una cantidad de aceite determinada, y cada una de las partículas puede corresponder a una partícula del electrón, ¿sí? Estas se están cargando con una carga negativa, y dependiendo de que si se le agrega
una carga positiva arriba o una carga positiva abajo podrían hacer que las moléculas o que las partículas que están cayendo pudieran levitar, ¿sí? O pudieran caer mucho más rápido, dependiendo de la carga que tendría. Si, por ejemplo, esta placa que de acá arriba tiene una carga positiva, entonces, como estos se estaban cargando con cargas negativas, entonces esas partículas podrían caer más lento o incluso podrían quedarse suspendidas. Pero si esta placa se cargaba con una cantidad de energía negativa, entonces las moléculas incluso podrían caer más rápido. Entonces, con este experimento, con las cantidades de energía y la cantidad de masa que estaba cayendo, se pudo encontrar la masa del electrón. Entonces la masa del electrón se fijó con un valor, masa del electrón tenía un valor de menos 6. No, perdón, no, menos 1.02 por 10 a la menos 19 coulombs. O sea, con eso se podría determinar la carga. Y si la dividíamos entre la carga por unidad de masa de los experimentos de Thomson, que era de menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs sobre de gramo, se obtenía que la masa del electrón era igual a 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Y entonces con eso ya teníamos la masa del electrón. ¿Sí? Bueno, posteriormente se trabajó con los experimentos del físico neerlandés Ernest Rutherford, quien estudió con Thomson en la Universidad de Cambridge y utilizó partículas alfa para demostrar la estructura de los átomos. En una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro. Entonces, este fue el experimento de Rutherford, en donde tenía una emisión de partículas alfa, tenía una ranura y todo esto chocaban en una lámina de oro, una lámina muy delgada. Su hipótesis era de que las partículas positivas, las partículas alfa que son positivas, todas iban a pasar y atravesarían la lámina de oro. Entonces, tenía una pantalla de detección, ¿sí? Que era una especie de metal en donde se podían ver incrustadas las colisiones de las partículas. Entonces él iba a ver
en dónde, digamos, él iba a analizar en dónde había más colisiones, ¿sí? Entonces podría con eso trazar la trayectoria de las partículas alfa. Entonces se dio cuenta que la mayor cantidad de colisiones eran de este lado, ¿sí? Eran de casi la mayoría de partículas alfa atravesaban la lámina de oro, pero algunas de estas partículas no las atravesaban, sino que retachaban contra la lámina, retachaban de la lámina y colisionaban en esta parte de la pantalla de detección. Entonces, pues fue tan grande su sorpresa de Rutherford que pues prácticamente sus comentarios fueron de que es como si ustedes dispararan contra una tela de seda y las balas se les regresaran, porque la lámina que había utilizado de oro era muy delgada. Entonces, por lo tanto, después de bastante tiempo, él logró explicar a qué se debía, ¿sí? Como las partículas alfa son partículas cargadas de manera positiva, la mayoría de ellas atravesaba porque se consideraba que el átomo era un modelo de pasas, dice. Entonces, en ese modelo de pasas, todas las partículas, electrones, protones, estaban en ese en esa geometría. Ajá. Pero entonces se dio cuenta que la mayor parte de los átomos están vacíos y por eso, digamos, las partículas atravesaban de manera fácil la lámina, pero había espacios en donde no había espacios vacíos, sino que eran partes en las que se estaban cargadas de manera positiva, ¿sí? Entonces es ahí donde rebotaban estas partículas y por lo tanto colisionaban con la pantalla de detección en esta parte, ¿sí? En la parte contraria. Se les regresaba prácticamente porque chocaban. Chocaban contra los núcleos y como los núcleos son positivos, entonces se repelen y regresaban estas partículas.